Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues yo soy Alfonso Pichardo eh, y bueno, antes que nada agradecer a la producción de Senderos y a TV Mexiquense por invitarme a compartir con ustedes algunas experiencias y reflexiones sobre lo que es la vida de un músico y también un poco lo que la música tiene que aportar a estos temas que hoy en día son tan importantes tenerlos en mente, como es la creación, la difusión de la conciencia, de este concepto que llamamos conciencia. Bueno, pues como decía, soy músico, soy cantante, compositor. No siempre lo fui, originalmente me dediqué al derecho, pero después, como lo digo a veces en broma, pero también con bastante seriedad, la música me rescató de una vida pues tal vez un poquito más lineal y bueno, llevo más de 10 años haciendo música, principalmente dentro de un grupo que se llama Moenia y también haciendo algunos proyectos independientes y muy contento de hacerlo, la verdad, porque más allá del canal de expresión que puede ser la música, también es una oportunidad de conocer a personas muy interesantes, de trabajar con ellas, visitar lugares y de tener un contacto directo con muchas personas, que eso, pues no sé si todas las profesiones te lo pueden dar, pero afortunadamente la música y los escenarios sí me han permitido vivir eso. Y bueno, pues eh, nuevamente gracias y ojalá les guste y se interesen en lo que hablaremos ahora. Bueno, pues hablando un poco de lo que la música es y bueno, y lo que puede aportar a una generación de conciencia. Creo que para todos es muy obvio, ¿no? El hecho de que la música es una parte fundamental de la vida de los seres humanos, de la historia del ser humano inclusive. Eh, Fue el primer lenguaje antes de que existiera un lenguaje escrito o hablado como tal, pues habían expresiones que podían asimilarse a cantos o a ritmos y bueno, eso ya nos da una idea de lo importante que es la música para poder conectar, ¿no? Para que las personas tengan ese vínculo. Eh, en lo personal, como una escucha, como lo puede ser tú o yo, pues creo que la música es parte de mi vida todos los días. Y algo que siempre me ha llamado la atención es la capacidad de una canción, de una pieza musical, para afectar el estado de ánimo de una persona, ¿no? En mi caso, como decía, me sorprende que puedo estar en mi coche escuchando el radio y una canción melancólica, triste, realmente me puede meter a ese estado de ánimo. Y en caso contrario, una canción un poquito más optimista, más alegre, también te puede alegrar pues un momento en el que estés atorado en el tráfico, donde todo el mundo está estresado, pues tú puedes ir en tu propio mundo si la música que estás escuchando te, te ayuda, ¿no? Y te genera algo distinto. Eso se me hace muy importante, se me hace interesante ese fenómeno. Y es una cuestión que nos habla pues de muchas cosas, ¿no? Habría muchas explicaciones que, que le podríamos dar a ese fenómeno en donde la música te afecta tan fuerte a un estado de ánimo. Yo lo veo como una cuestión pues energética, que inclusive podría ser hasta una cuestión de vibración celular, si quieres, ¿no? De lo que esto genera. Pero, pero más allá de eso, creo que lo interesante es que pasa y que sí es verdad y que todos lo hemos vivido, así como eh, una película te puede llevar a las lágrimas, ¿no? Y te conmueve algo que estás captando en ese momento, no necesariamente lo estás viviendo, pero sí lo estás captando, pues la música es igual, ¿no? Es una manera de conectar con tu interior, de alguna forma de mover algo que tienes ahí y que pues es bueno expresarlo, ¿no? Bueno, pues ya platicábamos un poco de cómo, y esto es una experiencia personal, pero que seguramente ustedes comparten, cómo la música sí tiene un poder especial para afectar y mover cosas interiores en cada uno de nosotros, ¿no? En crear estados de ánimo. Eh, y bueno, pues creo que tal, la música, por ejemplo, la música que yo hago, no necesariamente está enfocada a eso. La música en Moenia no es
necesariamente una música espiritual o que sea la más apropiada para meditar o hacer yoga, por ejemplo. Pero más allá de eso, yo creo que independientemente de tu género musical o el género que en este caso hacemos en Moenia, sí hay elementos o cuestiones generales dentro de lo que es el crear música y el escuchar música, el tocar música, que están ahí y que sí tienen que ver con estas cuestiones de una generación de conciencia. Eh, Me gustaría pensar un poco en lo que es el intercambio de energía que me ha tocado vivir y que es algo que a lo largo de más de 10 años de estar en presentaciones en vivo he podido ver, ¿no? Es un hecho y esto es algo que yo digo en los conciertos. Nosotros podemos como grupo tener elementos humanos, técnicos muy pulidos. Me refiero a que pues, estemos bien ensayados, a que las diferentes cuestiones tecnológicas de instrumentos, de aparatos, de pantallas, de videos, todo eso puede estar muy bien sincronizado, funcionando de parte de los que estamos arriba dando un show, ¿no? Pero para que un concierto tenga éxito, eso no es suficiente. Siempre lo digo y es de cierta manera como en principio una petición que le hago al público y después o va acompañada esta petición con una promesa, ¿no? Y siempre digo lo mismo, digo, aquí ya estamos, venimos simplemente a que ustedes se la pasen bien, pero es necesario que realmente tengan ganas de pasársela bien y si eso pasa, la promesa es que al final esta va a ser una noche memorable para ustedes. Y eso que en principio es simplemente palabras, ¿no? Podríamos inclusive decir que es un pequeño decreto ahí, eh, empieza a transformarse en algo real y que es tangible. A pesar de que estamos hablando de cuestiones de energía, sí es tangible porque es un hecho que hay un intercambio. La gente te dice, no, es que, ¿qué se siente o cómo le haces estando en un escenario cantando para mover, ¿no? Eso de mover a la gente y para decir, oye, en esta canción levantas la mano y la gente se levanta. Eso no es casualidad, eso no es algo ni actuado, ni planeado, ni tampoco misterioso. Es esa energía de la que yo les hablo, en donde para mí, estando enfrente y para los que estamos en el escenario, nos estamos alimentando de las expresiones de la gente, nos estamos alimentando del calor que se genera al ellos estar brincando, nos estamos alimentando sobre todo, porque esa es la parte pues más obvia y más tangible, de sus voces y sus cantos a la hora de estar repitiendo una canción. Cuando eso no está, y por eso lo decía al principio, porque nos ha tocado obviamente estar con públicos más fríos, difíciles, o simplemente que no conectas con ellos, ¿no? Cuando eso no está, es cuando la energía de nosotros también empieza a bajar y haces un show que yo digo, pues que lo haces como por instrumentos, ¿no? O sea, sale porque lo tenemos que hacer y porque somos profesionales y porque está ahí, pero es muy distinto el resultado, ¿no? El resultado final de un concierto en donde sí hay ese intercambio de energía, que se nota, que se siente, a cuando no lo hay, ¿no? Yo lo he vivido como espectador también cuando voy a conciertos y es inclusive físico, ¿sabes? Que la música te está pegando, pero eso es una forma de decir que la energía te está entrando y que te está dando, ¿no? Entonces creo que es algo increíble que todos hemos vivido y esto, bueno, primero hablé, ¿no? En el bloque anterior un poco de lo que es una experiencia muy íntima cuando vas en tu coche, pero esto, que es algo masivo, que es en vivo, es algo similar pero multiplicado, porque obviamente tiene que ver el hecho de que no es una persona, sino son muchas personas sintiendo algo similar, expresándolo al mismo tiempo y eso tiene una fuerza muy importante, ¿no? Creo que es una prueba muy real de que la energía está ahí y de que nos hace cambiar no solo el estado de ánimo, sino también lo que estemos pensando, ¿no? En ese momento y lo que nos llevamos, no sé qué tanto tiempo, pero por lo menos durante unas horas, eso te lo llevas, tiene un efecto en ti, en tu cuerpo, en tu mente, en la forma en que te vas a relacionar con el de al lado. Y seguramente ya cuando eso se vuelve una memoria
pues una memoria mental o sensorial, pues te va a acompañar y por eso te acuerdas de alguna experiencia con cariño, con alegría, dices que ese concierto fue lo mejor. ¿Por qué? Pues por eso, porque había una energía real que lograste transmitirnos a los que estamos arriba y lograste tú pues sentir con lo que se estaba de alguna manera retroalimentando ahí. Pues bueno, hemos hablado un poco de esa capacidad que tiene la música, ¿no? A nivel íntimo, de transformar tu estado de ánimo. También cuando eres parte de una experiencia colectiva, como es en un concierto, ese intercambio de energía que hay también entre el que está en el escenario, el que está viendo y sintiendo la música. Eh, y bueno, eso me trae a una parte más, que es un poco el tema de, de estos programas, que es la conciencia, ¿no? ¿Cómo puedes pensar o qué hace que la música también sea un generador de conciencia? Porque hasta ahora, bueno, pues hemos hablado de experiencias que van más hacia una parte personal, ¿no? Del que está escuchando la música y recibiéndola. Pero sí, creo que la música es un instrumento muy efectivo, muy valioso para crear conciencia, ¿no? Eh, no solamente por el mensaje mismo que pueda llevar una letra de una canción, sino también por, como decía yo, pues el estado de ánimo en el que te puede poner una pieza, una canción, ¿no? Pensaba ahorita mientras les decía esto también que hace poco, hace algunos un par de meses, me invitaron a participar en una campaña para una compañía refresquera muy famosa, ¿no? Y en Navidad, hacer una canción navideña, en donde, bueno, varios artistas nos juntamos a cantar, hicimos una serie ahí de conciertos, anuncios, y obviamente, bueno, pues hablar de temas o de cuestiones relacionadas a lo que es la época navideña, y más si dentro del contexto, digamos, de lo que es esta campaña de Navidad que tiene la refresquera año con año, que seguramente ya saben cuál es la que estoy hablando, eh, pues sí te llegaba, por lo menos a mí, en algún momento me decía, bueno, pues es que estas palabras que estamos hablando de ven y disfruta la magia y la felicidad y hay que compartir, y pues sí son un poquito cursis, ¿no? Un poquito trillados. Esa era mi reacción inicial, ¿no? Pero al final, porque además todos somos un poquito cínicos en ese sentido, los medios que nos entrevistaban, con un poquito de saña nos preguntaban, ¿no? A cada uno de los que estábamos ahí, ¿a poco sí crees que vas a cambiar el mundo o vas a hacer algo pues, por cantar esa canción, ¿no? Y sinceramente lo que yo le respondía es, no vamos a cambiar el mundo, no estás solucionando nada, pero creo que no está de más, y esa es la parte en donde es donde siento que hablamos de la conciencia, ¿no? Creo que no está de más tener estos mensajes en el aire, circulando, ¿no? Porque además los vas a estar oyendo mucho tiempo, ¿no? Si esta campaña tiene la penetración que seguramente tendrá, vas a estar en tu coche en el tráfico, vas a estar en tu casa a punto de salir al trabajo, o en la noche, ¿no? En la tele, después de ver el noticiero con López Dóriga, va a salir esta canción. Y de lo que te va a hablar va a ser precisamente lo que decía, de amor, de compartir, de regalar cariño, de felicidad, y eso inconscientemente sí nos va a penetrar, ¿no? Entonces creo que no está de más, no tiene nada que ver con que sea un mensaje trillado o cursi, porque estas cuestiones finalmente existen, están ahí, son conceptos que los vivimos, a veces los olvidamos, pero precisamente el oírlos y el tenerlos ahí, algo generarán en ti, alguna tranquilidad te darán, algún mensaje positivo se te quedará, entonces no está de más, ¿no? No está de más, y les decía yo también, y menos si lo contextualizamos en lo que está viviendo nuestro país, en donde el 90% de los mensajes que escuchamos en las noticias, en el radio, en la televisión, pues son cosas tristes, son cosas fuertes, de violencia, de agresión, dolorosas, ¿no? Entonces tener una contraparte por ahí que esté, pues, de alguna manera tal vez sutil,
pero que está ahí mandando un mensaje, no solo no estorba, sino que es muy, muy benéfico, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que creo que la música, independientemente de quién la genere, de cómo venga armada, es decir, qué ritmos, qué todo, y qué mensaje al final, porque tal vez sí, sea algo muy genérico, no tan profundo, ¿no? Pero sí logra hacer un pequeño cambio, ¿no? Y como todo el mundo sabe, ¿no? La suma de esos pequeños cambios es la que al final nos deja algo más grande, algo mejor. Y eso para mí es un ejemplo de cómo la música, por sencilla que sea, puede crear una conciencia, y en este caso una conciencia pues positiva, una conciencia de amor y de pues una energía, nuevamente volviendo a ese tema, que no está de más eh, reproducirla y transmitirla, ¿no? Hoy en día, para los que estamos haciendo música y que vivimos de la música y ya digamos que somos parte de la industria de la música, por decirlo así, las cosas se han puesto difíciles, ¿no? Y ustedes lo saben bien porque eh, el embate de la piratería ha sido fuertísimo, porque la gente ha cambiado mucho sus hábitos de consumo de música. Hoy en día la música, pues, ya no se vende de la misma manera. Estamos acostumbrándonos a que los contenidos de casi todo, no nomás de la música, ahora sean gratuitos, ¿no? Y los podamos encontrar en internet, bajar, y está bien. Yo tengo esa como un poco una dualidad en ese sentido, de decir, a mí me interesa pues difundir mi mensaje, difundir mi música, entonces no le veo tanto problema a regalar música, ¿no? O a que la gente baje música. Por otro lado, soy autor también, y entonces ahí es donde digo, bueno, pues tampoco está tan padre que la gente robe contenidos o algo así, ¿no? Pero ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces me he puesto a pensar qué nos queda a los que estamos en la música, eh, para pues seguir entregándole a la gente algo valioso, algo distinto, que no pueda encontrar, digamos, nada más con hacer unos cuantos clics en su computadora, ¿no? Que sea algo que le sume a lo que es pues una canción y la música, ¿no? Y creo que, aunque es algo ambiguo, la respuesta está en lo que es la experiencia que sientes, o sea, el entregar una experiencia, eso es muy difícil de duplicar o piratear, por ejemplo, ¿no? Y es, por ejemplo, y regreso al tema de los conciertos en vivo, por un lado, esa experiencia no te la van a poder embotellar, no te la van a poder empaquetar, no la vas a encontrar en un tianguis. ¿Por qué? Porque regreso otra vez al tema que una experiencia es simplemente y únicamente lo que tú a nivel muy íntimo y muy personal obtienes de una situación determinada, ¿no? Y en este caso, en un concierto, aunque estés conviviendo con mucha gente, nadie lo vive como tú, nadie lo siente, nadie lo experimenta como tú, ¿no? Entonces creo que esa parte es algo que es un nuevo valor que estamos descubriendo, que tal vez antes no lo podíamos contabilizar, ¿no? El valor del sentir y de la experiencia es algo que es parte de nuestros días ahora, ¿no? Cada vez más la gente está buscando eso, está buscando cosas únicas que no tienen que ver con dinero, que no tienen que ver con que lo puedas ir a comprar, sino que simplemente te den algo a tu interior que sea único e irrepetible, ¿no? Un poco relacionado a esto, y me lo preguntan mucho, es la cuestión de la inspiración. ¿Qué es? ¿Existe o es un mito o es simplemente una palabra bonita que a los que estamos en las cuestiones creativas nos gusta poner de frente, ¿no? Y la respuesta es que sí, es cierta, y es como muchos de ustedes se la imaginan. Eh, a veces la inspiración llega de la nada o de algún lado, por decirlo así, que no es fácil de entender, y te llena y te impulsa como una fuerza invisible a tratar de crear, a tratar de plasmar algo, ya sea en un poema, en una letra o en una melodía, ¿no? Esa es la más rara, esa es la más valiosa, esa es
la que por lo menos yo como compositor aprecio muchísimo, porque precisamente su carácter como impredecible, inexplicable, intangible, es algo que la hace mágica, ¿no? Pero también es cierto que se puede crear y se tiene que buscar la inspiración. No nada más es una cuestión de estar sentado enfrente del piano y dejar que pasen las horas, ¿no? A ver si te llega. Como decía, eso es muy raro y es mágico. Creo que también la inspiración es algo que se puede generar cuando tu entorno es el adecuado. Y entonces es importante construir ese entorno, ¿no? En mi caso como músico, pues me gusta tener a mi alrededor objetos valiosos en el sentido de lo que me recuerdan, de lo que me hacen sentir. Me gusta tener un espacio de trabajo adecuado, ¿no? Limpio, armonioso. La luz, a veces no me gusta tener luz y entonces trabajo en la oscuridad porque tal vez eso es lo que quiero reflejar, otras veces no. Me gusta tener mis instrumentos a la mano adecuados, ¿no? Y esto pues creo que es cuando tienes eso, bueno, es un poquito más fácil buscar esa inspiración, estar cómodo contigo mismo, en un estado positivo mental y físico, y eso te permite pues trabajar y tal vez estar horas, ¿no? Sin ver el reloj ni siquiera, dedicado a algo, que puede ser bueno o malo al final, pero lo estás haciendo y estás entregado. Creo que esa es de este tipo de cuestiones que les hablo, podemos tomar un símil o una metáfora a lo que es cualquier actividad en la vida, ¿no? Finalmente, las cosas que hagas las tienes que hacer con inspiración, ¿no? Las tienes que hacer con pasión, que es otra forma nada más de llamarle algo muy similar. Y, como decía, a veces la traemos de una manera natural y es valioso y raro, pero otras veces hay que buscar generar esa pasión y generar esa inspiración. Y como les decía, en el caso del músico, su entorno de instrumentos, de luces, de ambiente, es eso. Pero creo que en la vida todo es así. Hay que buscar generar nuestro entorno adecuado, armonioso, con las personas que queremos, con las relaciones que tenemos, con la forma en la que conectamos con el mundo, con la naturaleza. Y si eso funciona, seguramente lo que estés haciendo, tu actividad, sea cual sea, va a ser inspirada, va a ser apasionada y entonces el resultado va a ser bueno. Me preguntan sobre John Lennon, ¿no? Que es obviamente un maestro. Y bueno, pues hay muchas maneras de alabar lo que hizo Lennon, de hablar de su trabajo. Pero bueno, a mí en lo personal, algo que me sorprende mucho es la transformación que ocurrió en él, ¿no? De alguna manera, algo radical. Siempre fue un genio, o sea, de alguna manera escribiendo y transmitiendo mensajes. Pero estando en la cúspide del éxito, ¿no? Con los Beatles, hay una separación que muchos de alguna manera negativa o sarcástica le achacan a la influencia de Yoko, ¿no? Nosotros los músicos siempre de broma decimos que a todo grupo le llega su Yoko, porque siempre hay algo, ¿no? Siempre está la novia o la esposa que te mete ideas y los grupos truenan de alguna manera porque te empiezas a creer que tú eres el líder y el único indispensable, ¿no? Pero bueno, dejando esa parte como de broma un poco, yo creo que la influencia de Yoko no fue negativa, al contrario, ¿no? Finalmente fue el amor de su vida, el amor de John Lennon, y cuando hablo de amor me detengo en la palabra precisamente porque creo que esa es la parte de la transformación que él sufrió, ¿no? A partir de ahí sus letras, sus mensajes cambiaron muchísimo y se enfocaron a eso, ¿no? A transmitir amor. Y suena, a mí me cuesta mucho trabajo decirlo, se lo soy sincero. Yo en Moenia inclusive, en mis primeros discos tenía como una regla de no usar la palabra amor como tal, porque se me hacía de lo más cursi del mundo, ¿no? Porque hay muchas formas de hablar de eso sin usar la palabra amor. Y entonces yo
pues dije, bueno, voy a manejarlo así. Luego maduras un poco, creces y te das cuenta que son estupideces esas y hoy en día creo que sí la uso bastante. Pero bueno, volviendo a Lennon, creo que eso es importante porque finalmente no tengo ahorita frescas cuántas canciones hablan de amor. De hecho oí la cifra creo que ayer o antier, en algún radio que estaba viendo, dijeron, las canciones de los Beatles tienen entre ellas la palabra amor no sé cuántas miles y cientos de veces. Y me puse a pensar, ¿no será eso un factor del éxito de los Beatles? El que hayan hablado tanto de amor. Mi manager también me decía el otro día, hay estadísticas y hay números que dicen que las canciones más exitosas de la historia no son, al contrario de lo que mucha gente cree, de las que hablan de desamor. No, son las canciones que hablan de amor las que más éxito han tenido y las que más huella han dejado. Entonces todo esto, bueno, pues creo que no es una casualidad. Creo que en el caso de Lennon está ahí, se puede verificar, ¿no? Cómo transformó su vida en nombre y a raíz del amor y se dedicó después, no para el gusto de muchos tal vez, los que eran los fans de Hueso Colorado de lo que hacía antes, a hablar de ese mensaje, ¿no? Y a distribuirlo, y creo que pues hoy en día sus canciones más recordadas son esas, ¿no? Imagine, por ejemplo, que es una canción que al final del día habla de crear conciencia y de hacer un mundo mejor. Bueno, pues a todos los que me han hecho el favor de seguir este programa, a la gente que nos ha invitado a participar en esto, qué bueno es poder entregar algo de regreso, algo muy sencillo, pero que al final, pues como decía antes, nunca está de más, y es un deseo, ¿no? Yo les quiero desear a todos los que escuchan esto que vivan en libertad. Eso creo que es algo que se nos olvida, y es una libertad que habla de liberarnos de ataduras, de soltar, de ser nosotros mismos y de buscar esa identidad que al final nos hace mejores personas, nos hace relacionarnos mejor, nos hace no tener miedos, no tener penas y poder expresar lo que somos, porque lo que somos es muy valioso y en la medida que lo puedas transmitir tal y como es, siempre va a ser mejor. Así que eso es lo que les deseo, mucha libertad y bueno, pues que sean felices.